El Banco Central de la República Dominicana publicó una noticia lamentable, desalentadora, y es el crecimiento del indicador mensual de actividad económica interanual a agosto, de apenas 1.5%, un crecimiento realmente bajo. Si lo vemos y comparamos con el crecimiento potencial del 5%, fíjense lo lejos que estamos. Y además resalta que aquí que se muestra lo que fue la inyección de liquidez del Banco Central. Esto fue en junio, la última política de inyección de liquidez, la liberación de encaje por 50.000 millones de pesos, más otras medidas que llevó al aumento de la liquidez hasta 81.000 millones de pesos. Pues esa que fue en junio, fíjense cómo a pesar de que aquí hubo un aumento a 2.9%, ahí volvemos ya entonces el mes de agosto a tener una reducción aquí del ritmo de crecimiento hasta colocarse en 1.5%. Con un crecimiento de 1.5% en agosto, eso nos da un crecimiento acumulado a agosto contra el agosto del año pasado, también acumulado, de 2.3%, y eso prácticamente confirma nuestros pronósticos con relación a la tasa de crecimiento. Habíamos señalado que la economía este año crecería 2.5% y hacia allá es que va. Un crecimiento del 2.5%. Es muy distante al 4.5% que había dicho el Fondo Monetario Internacional al inicio de año, al igual que el gobierno dominicano, al igual que el Banco Central. Está muy distante del 4% que habían dicho, está muy distante del 3.5% y está distante incluso del 3%, porque no es verdad que se va a lograr un crecimiento del 3%. Para crecer un 3%, el indicador mensual de actividad económica de septiembre a diciembre tendría que crecer en promedio en 4.2%. Y ahora mismo la probabilidad de ocurrencia de ese evento, eso es prácticamente 0%. 0%. Entonces, ¿qué es lo más probablemente que ocurra? Que nosotros alcancemos finalmente un crecimiento promedio en este año 2025 del 2.5%. Eso sería lo mejor. ¿Y por qué esto? Por el hecho de que estamos enfrentando unas restricciones internacionales importantes, que vienen de la política comercial del presidente Trump. Comenzó, recuerden, en abril con los latigazos arancelarios que crearon muchísima incertidumbre. Luego vino ya el establecimiento propiamente de esos aranceles que desembocó en una caída del turismo, una desaceleración de nuestras exportaciones a zona franca. Pero además tenemos ante esto el hecho de que la Reserva Federal ha tenido que mantener por más tiempo en territorios restrictivos su tasa de interés alta, y eso ha hecho que el Banco Central también haya tenido que mantener alta la tasa de interés en términos reales, y eso implica una reducción de las decisiones de inversión y de consumo, y por lo tanto una desaceleración de la demanda agregada que desemboca finalmente en un menor ritmo de crecimiento de la economía. Eso se veía venir, por lo tanto era como estar con mucho optimismo esa expectativa de un crecimiento del 4.5%, que es lo que ahora se está pronosticando para el año 2026. Habría que hacer un análisis muy profundo de los supuestos a ver si finalmente es posible, pero eso lo vamos a hacer en un programa próximo. Vamos a hacer un análisis detallado de lo que sería el crecimiento para el año 2026, pero para este año definitivamente lo que podemos prever con esas restricciones de los Estados Unidos es un crecimiento del 2.5%. Claro, el gobierno va a tratar de acelerar un poquito con un aumento de la inversión pública, quizás una posible reducción adicional de la tasa de interés de referencia, pero hay que recordar esa tasa de interés de referencia no está influyendo tanto sobre la activa, la pasiva, la interbancaria como antes. Se rompió un poco con la aplicación de las políticas monetarias no convencionales, zigzagueantes, se rompió un poco ese vínculo. Así que es probable que aun cuando el Banco Central reduzca su tasa de interés, eso no sea tan significativo el impacto sobre la tasa de interés pasiva, sino que pues en los primeros meses por lo menos dependa más de lo que haga el Banco Central con las inyecciones de, por ejemplo, dólares en los mercados para estabilizar la tasa de cambio, si saca pues liquidez con esas inyecciones de dólares, si saca peso de circulación
eso pudiera repercutir sobre la tasa de interés activa, pasiva, interbancaria, aun cuando la tasa de interés de referencia haya ido a la baja. O sea que hay que ver también cuál va a ser la reacción del Banco Central en materia de intervención cambiaria, así como también hay que ver qué va a pasar con la tasa de inflación, porque si vemos los últimos 3 meses, la tasa de inflación en términos anualizados se ha colocado en 5.3% y eso no lo quiere el Banco Central. Así que él le va a dar mucho seguimiento, el gobernador, a lo que sería la evolución de la tasa de cambio, la evolución de la tasa de inflación, antes de pensar en nuevas reducciones de la tasa de interés de referencia. Ahora vamos a hacer una pausa, pero en el próximo segmento vamos a presentar lo que fue una entrevista que me hicieron en Despierta con la X, un programa muy interesante con unos amigos que están desarrollando pues ese escenario en términos de comunicación y puede ser de mucho interés. Así que lo invito a que se queden con nosotros en ese segmento dos segmentos de Tecnopol. Vámonos a la pausa.